Cuidado, ¿cómo es? Enrique nos está haciendo la maldad de grabarlo. ¿Qué tal? Sí, sí. Decir No, que ya. García Márquez es un Es que profeta. ya a mí me ¿Cómo le decían llaman? Ron de contra, ¿no? Ron de contra. Oye, había una botellita rosada que traían de los lados del Piñón Magdalena, Ajá. que era la famosa esencia del señor Hochi. Era una vaina que curaba todo, eso curaba todo, desde Era un una dolor de especie muela de- hasta un dolor en la ingle, ¿o qué? Sí. Ahora lo que cura todo es esto. ¿Ah? Hasta la de Y memoria. las cosas amargas producen una reacción en muscular. Por eso son buenas para los dolores, pero es eso, es el amargor, hace que el músculo reaccione. Y entonces la raicilla de la que habla José Luis en años de los caballos de... Allá en Córdoba, al lado Pero del ¿qué Sinú. raicilla era esa? Porque la enviaban en Europa, ¿no? Era Era la ipecacuana. Yo había hecho unos apunticos porque la memoria mía está como que... La memoria mala, o la memoria buena. ¿Cuál es la mecánica? No me han dicho nada. Yo estoy aquí como en un chivo expiatorio. ¿Cómo arranca uno tomando tinto? Sí, tomando tinto, haciendo... Debemos esto. Ah, sí. ¿O echar tinto en la botella o qué? ¿Cómo nacen los cuentos felinos, niño? Sí, los cuentos felinos son 8 cuentos, ¿no? 8 cuentos porque José Luis Garcés González tiene 2, Adolfo 2, Clinton Ramírez tiene 2 y Raimundo Gómez Cáceres incluye un cuento de 3 partes, ¿no? Tríptico. Uy, se me olvidó. Tríptico de la... Tríptico de la decrepitud. Pero serían entonces 9 cuentos. Porque son 5 autores por 2, 10 menos 1. No, por eso, hay 2 que nada más tenemos uno. Tú tienes uno también, Uno, ¿verdad? y Son el muchos de cuentos. Cáceres. 5 autores para 8 cuentos. Bueno, Exacto. cuentos felinos, a raíz de las reuniones que nosotros hacíamos en Montería, en Barranquilla, en Santa Marta, Clinton Ramírez, Adolfo Ariza, aquí presente, Raimundo Gómez Cáceres, José Luis Garcés González y yo, alguna vez planteamos la posibilidad de publicar una antología, una muestra de narrativa de nuestros cuentos. Y para esos días un amigo norteamericano de nombre Abraham Ransfeld estaba por aquí estudiando la literatura caribeña, muy preocupado este autor gringo sobre la literatura post García Márquez, ¿no? Y entonces en alguna de las reuniones coincidimos aquí en Barranquilla y conversamos. Él se interesó en esa posibilidad de reunir algunos cuentos. Y finalmente reunimos estos 8 cuentos que decía y se publicaron en esta edición de La Casa de Asterión, que es una revista de la Universidad del Atlántico, ¿no? Y bueno, el libro está circulando, ¿no? Con sus 8 cuentos. La carátula del libro es un dibujo, un óleo del pintor bogotano, pero que tiene ya muchos años de vivir en Italia. Es profesor de literatura hispanoamericana de la Universidad de Bérgamo, pero también es un excelente y reconocido pintor. Entonces él nos dio permiso pues para que utilizáramos uno de sus óleos, que es el que está en la carátula del libro, ¿no? Hacia la luz se llama exactamente este óleo. Creo que la imagen de alguna manera condensa o resume un poco de las temáticas nuestras tratadas en los 8 cuentos, ¿no? Y hay un prólogo del editor de Abraham Ransfeld. Hay un prólogo escrito en español por este autor. Ransfeld es muy
preocupado, está muy preocupado por la literatura de Faulkner, de William Faulkner, ¿no? Dado que es del estado de Mississippi, concretamente de la ciudad de Jackson. Faulkner era de New Albany, ¿no? Y tiene varios ensayos sobre la literatura de Faulkner y algunos ensayos también sobre la literatura del Caribe. Bueno, no fue fácil reunir estos 5 felinos, ¿no? para editar este libro. De hecho, creo que deberíamos pedirnos un poco de disculpa entre todos. Sí. Sí, porque el libro nace un poco en ese trabajo, en esa camaradería y en esa idea de que como estábamos todos lejos, habían ciertas distancias entre los autores, empezamos a enviarnos trabajos por correo electrónico. Yo recibí algunos trabajos y envié otros tantos, los recuerdo. Y cuando se llegó a la idea por fin de editar un libro, que creo que se tomó como 4 o 5 años, Sí, incluso lo tomábamos y después lo dejábamos, y cuando por fin decidimos de que el libro debería salir, yo me sorprendí muchísimo porque yo no recordaba los cuentos que había enviado. Y incluso llegué tuve un cargo, ¿no? En el libro, como creo que era una especie de revisor de redacción del libro, pero fue creo que un cargo que nunca cumplí, nunca desarrollé esa misión, porque ni siquiera los cuentos míos fueron revisados por mí, fueron enviados, creo que tal vez los revisó Clinton o tal vez los revisó Guillermo. Y el gringo. Y el gringo que nos los encontramos, que yo recuerde que compartimos con él, fue en La Troja una vez, ¿verdad? Y nos tomamos unas buenas cervezas hasta que él enloqueció y todo el mundo tuvo que irse para la casa un poco. Creo que nosotros terminamos ¿dónde? En la 72 por allá, los dos solos, abandonados, ¿no? Escuchando a unos vallenatos. Sí. Entonces, cuando salió cuando ya se llegó a la decisión de escoger los cuentos, tal vez hubo otra demora causada en este caso por mí. Creo que fue la última demora que hubo porque yo pedí que esos cuentos no se publicaran, porque yo deseaba. Entonces yo envié otros cuentos y ya habían sido revisados los anteriores y bueno, parece que Guillermo fue muy condescendiente y me aceptó ese capricho. Sin embargo, luego como a los 20 días le mandé a decir que ya esos no eran los cuentos que yo iba a mandar, sino que eran otros, que me revisara otro, en fin, hasta que Guillermo debió haberse cansado y decidió que estos eran los cuentos. Porque yo creo que ninguno tenía en claro cuáles eran los cuentos, porque era que nos los enviábamos constantemente, como el ejercicio de hombre, revisa y mira qué tal te parece ese cuento. Es que Guillermo casi ha sido siempre como la persona en la que nosotros hemos confiado para esto de las revisiones, por la experiencia que tiene y porque se les facilita mucho y porque de pronto el resto somos un poco más desordenados. Yo en mi caso, por ejemplo, sí, yo escribo mucho, puedo escribir 5 cuentos en una semana o qué sé yo, en un mes, pero son cuentos que dejan mucho que desear gramaticalmente, ¿no? Hay problemas de toda índole. Entonces casi tengo que aceptar que en el caso de los cuentos que se publicaron, Guillermo fue el damnificado, porque él fue el que le tocó revisar toda esa andarada de errores que habían, y yo le agradezco mucho. Yo creo que si esos cuentos son presentables hoy en día es gracias a Guillermo, y la mitad de los cuentos creo que son de Guillermo. Deberíamos haber publicado, ¿no?, que era una coautoría de los cuentos míos, porque tú hiciste más la mitad, Guillermo, de los cuentos. No, esos son modestias de Adolfo realmente, ¿no? Todo el mundo sabe que su cuento, El coloquio de los ventiladores, y su segundo cuento, El hombre que no pensaba,
son dos cuentos para mí extraordinarios, ¿no? El primero, no vamos a decir de qué trata, porque romperíamos la magia al lector, ¿verdad? Pero el primero, que es la historia de unos ventiladores que piensan y actúan como filósofos, ¿no? Incluso que comienzan a discutir la posible existencia de Dios, que de alguna manera para ellos serían el viento, ¿no? Pienso yo. Y luego el segundo cuento, El hombre que no pensaba, lo lleva a uno a esa idea de cómo la sociedad actual prácticamente ha eliminado el pensamiento. No olvidemos que diríamos que el pensamiento es el principal elemento del hombre, ¿no? Si un hombre no piensa, lo que tenemos es un mundo de titiriteros, ¿no? Moviendo guiñoles, moviendo títeres. Entonces es un cuento, los dos cuentos de Adolfo de alguna manera se apartan mucho de la narrativa mía o de la de Clinton o de la de José Luis Garcés y de la de Raimundo Gómez Cáceres, ¿no? Pero son cuentos como muy metidos en el mundo moderno, en el mundo actual, en la cosificación, en la alienación del hombre y en restituir de alguna manera. Deberías decir la verdad, que son cuentos que casi que no son cuentos, ¿no? No será mal la explicación. Hay un poco de eso, ¿no? Diríamos que no son el cuento tradicional, diríamos, no son el cuento tradicional, como tampoco tu novela de la que hablarás luego, Mañana cuando encuentre mi cadáver, tampoco es una novela en el sentido tradicional, son otra cosa, son otra escritura. Y bueno, el José Luis Garcés González, el escritor del Sinú, el escritor de Montería, incluye allí dos textos, uno que se titula La muerte del filósofo, y el otro, Padre no había enviado manzanas, ¿no? Este último, el Padre no había enviado manzanas, es un cuento que responde, digamos, a aquella situación de las desapariciones forzadas, ¿no? Cuando de pronto la fuerza pública llegaba a una casa y se llevaba preso o prisionero a una persona y luego esa persona desaparecía, ¿no? No se sabía qué había pasado en él. Recuerden que muchos países en Latinoamérica vivieron esa etapa. Es un cuento de esa época, pero que de alguna manera sigue siendo vigente la temática, ¿no? Todavía hay gente que desaparece y no sabemos, ¿verdad? Incluso la familia es de alguna manera, la familia del muchacho que desaparece es engañada porque le envían cartas supuestas escritas por el personaje que ha sido tomado prisionero, y lo engañan hasta que la familia finalmente descubre la verdad, ¿no? Que su hijo ha desaparecido, es decir, que a su hijo lo han matado, ¿no? El otro es un cuento tal vez que está más bien dentro de la temática de José Luis González, ¿no? El hombre viejo que de pronto da a su vida un giro vital con un amorío con una mujer joven en este caso, ¿no? Entonces la historia de un profesor filósofo que lee mucho y con una muerte al final toda irónica, ¿verdad? Porque muere cuando le caen los libros encima, ¿no? O sea, muere dentro de su ley, diríamos, ¿no? Pero es eso, es un poco darse un nuevo momento vital a este ser humano que ya está en sus últimas, ¿no? Que ya está a punto de perecer y que de pronto decide retomar una especie de vacaciones eróticas, ¿no? El otro autor, que es Raimundo Gómez Cáceres, que presenta Tríptico de la decrepitud. Tríptico de la decrepitud. Es un cuento partido en tres partes, ¿no? Diríamos que es un cuento sobre la violencia, ¿no? Sobre la violencia, sobre la miseria, sobre el hambre, y cómo a partir de una serie de reflexiones, de monólogos interiores de los personajes, se nos va dando esta violencia. Yo diría que es un cuento interesante, es un cuento tal vez un poco exigente para el lector. Tiene que haber mucha concentración en el lector para que logre captar cuál es el mensaje del cuento.
pero bien estructurado el relato. ¿Y quién nos estaría faltando? No, pues tú, Clinton. Guillermo. Clinton tiene un texto que se titula... Son dos, ¿no? Sí. Son dos, en el caso de Todo aquel que anda de y el noche. otro. Y el otro. Y Aquiles derrotado de nuevo por la Tortuga, Exacto. que ganó el premio de la Universidad Metropolitana de Cuentos, ¿no? Hace 2 años. Exacto. Todo aquel que anda de noche, uno de los 2 cuentos de Clinton, es un cuento de uno de los personajes ya conocidos de Clinton, que es este personaje también ya viejo, de apellido Cormorán. Claro, ¿no? claro. Y es un personaje, es un cuento que se liga mucho a la música caribeña, ¿no? Hay allí una especie de transtextualidad o de intertextualidad con la música pero luego Cormorán, caribeña, ¿no? pero tú dices de Cormorán como personaje de Clinton, pero tengo entendido que Cormorán existió, ¿no? Que fue un escritor samario, ¿no? Según fue un escritor samario de por allá de los años 60 que estuvo en París los tiempos de Walter Benjamin y parece que la separación con Benjamin, cuando Benjamin viajó a los Estados Unidos, él regresa a Santa Marta, es una especie de exiliado samario, ¿no? Ajá. Porque además de su pensamiento es bastante revolucionario y no se compadece con la tradición de esa Santa Marta señorial, ¿no? que era un poco como muchas ciudades colombianas, en el caso de Bogotá o Popayán, que eran dueñas de una posición algo aristócrata propia, ¿no? Ajá. Entonces creo que Cormorán es una especie de conciencia que reclama cosas como que la muerte de Bolívar fue, o que Bolívar es el héroe que iba a escapar del país en el momento. Pues hay una estatua en Santa Marta que está en el Parque Santander tal vez, donde está Bolívar señalando el océano, porque Bolívar se iba del país. Y Cormorán, en uno de los escritos que leí de Cormorán, él habla de que el héroe colombiano definitivamente se iba del país y le da la espalda a una ciudad que nunca lo ha querido y que nunca se ha sentido representada en sus ideas. Creo que hasta hablaba de que el corazón de Bolívar fue lo único que quedó en Colombia y quedó en Santa Marta empedrado en la catedral, ¿no? Sí. Eso leí en un texto de Cormorán. Clinton me parece que fue el que me hizo llegar ese texto y tiene varios textos, de modo que Cormorán existió como tal, no es simplemente un personaje, creo que incluso... Es un personaje histórico que Clinton hace personaje claro, de ficción. Claro, porque se habla incluso de los cuadernos de Cormorán. Cormorán parece que dejó algunos textos. Sabes que la vida de él fue bastante, como te diría, cuestionada. Él vivía en prostíbulos, creo que nunca salió de los prostíbulos, ¿no? Sí. Es lo que tengo entendido. Entonces, lástima que no tengamos a Clinton hoy aquí para que pueda hablarnos al respecto, pero ya tendremos la oportunidad de hablar de eso, ¿no? Y es también, se liga un poco, fíjate, este cuento se liga un poco con la historia de José Luis del filósofo, ¿no? Personaje ya como viviendo ya sus últimos años y que de pronto tiene una relación amorosa en ¿verdad? este bar a donde él llega. Fíjate, son muy parecidos los temas cayendo en sí, cuenta, ¿no? sí. Trabajan algo muy similar en eso. En el otro cuento de Aquiles derrotado de nuevo por la tortuga, bueno, es un cuento que como enseguida vemos está ligado con aquella famosa paradoja de Zenón de Elea, ¿no? Pero también es como un divertimento orgiano, ¿no? O sea, hay un misterio, una tortuga que se ha encontrado y luego viene una investigación. Al final se consigue una verdad que es para el cuento es sorprendente, es reveladora, no vamos a decir cuál es esa verdad que el cuento oculta, ¿no? O sea, diríamos que este es un cuento mucho más de divertimento, ¿verdad? De erudición, este de la tortuga. El otro es un cuento quizás más cercano a lo vital, ¿no? Claro. Del personaje. Bueno, ahora estaría faltando el cuento que me descrestó a mí, ¿no? Del libro.
que era la pieza que estaba como guardada ahí, que no se conocía nadie. Hasta último momento, hasta que no salió el libro, no supimos cuál era el cuento de Guillermo, ¿no? Sí, así es. Y claro, y nos sorprende con un cuento maravilloso, ¿no? Bueno, yo siempre había, bueno, no sé, Adolfo, si sea maravilloso, pero yo siempre había tenido esa idea de escribir un cuento sobre un bufón. Era una idea vieja que venía, ¿no? Y cuando mataron a Garzón en el gobierno de Uribe, Garzón, el periodista. sí, Claro. exacto, el humorista, Sí, el humorista, claro. Sí. Garzón, volvió a aparecer la idea porque de alguna manera Garzón era un poco el bufón, ¿verdad? Porque una de las características del bufón en la edad antigua y en la edad media era esa, el poder desde la oficialidad, y en este caso la oficialidad sería la propia televisión colombiana, ¿no? ¿Verdad? Criticar al poderoso, ¿no? Que eso era lo que hacía Garzón, criticar al poderoso. Sí, es que el bufón, además de hacer reír al poderoso, pero casi siempre que se veía el poderoso como protagonista de sus bufonadas, ¿no? Era casi en muchas ocasiones como que el blanco de la crítica del bufón. Correcto, incluso el propio poderoso le permitía eso, ¿no? Claro. Que se podía de alguna manera, pero bueno, a Garzón le costó la vida hacer estas críticas, ¿verdad? Estas bufonadas que él hacía, le costó la vida. Y bueno, cuando ocurrió eso, volvió a renacer en mí la idea de escribir. Yo creo que de pronto, quizás, en el cuento que yo titulé Historia del bufón, llamado Don José Domínguez de Alamar, yo creo que de alguna manera está latente un poco este momento de Garzón aquí en Colombia, pero yo remonto el texto, remonto la historia al siglo XVII. Si me voy allá al reinado de Felipe IV, que tenía un pintor de cámara que todos conocemos, ¿verdad? Que es Diego de Velázquez, ¿no? De allí que en el cuento esté presente, por ejemplo, un cuadro, tal vez el más famoso de Velázquez, que es el cuadro de las Meninas, ¿no? Donde incluso el propio pintor, que para esa época tenía 60 años, se pinta como de 40, ¿no? Y aparece en el cuadro. También aparecen en un espejo reflejados las imágenes de Felipe IV y su esposa. Entonces, de alguna manera, yo quería remontarme a esa época para contar también una historia que de alguna manera estaba ocurriendo también en Colombia, ¿no? Bueno, pero este cuento es como el cuento que se le dieron los españoles, ¿no? Como que el autor, quien debió escribirlo, sacando este paralelo, ¿no? Que tampoco, que es un poco peregrino, ¿no te parece? Lo de Garzón, que tampoco se debería tomar como al pie de la letra, ¿no? Porque, sí, claro. ¿sí? Entonces, de pronto debió ser el texto que escribieron en español, por eso te digo, se lo quedó como debiendo, y que lo haga un colombiano extraordinario, ¿no? Que se haya logrado meter e incluso que el trabajo se haga desde un lenguaje que se practicaba en esa época, porque no es ese español de entonces no era el español de ahora, ¿verdad? Con todos los cambios que ha habido hay un poco de presencia del lenguaje barroco. Claro. Pues tocó no solamente estudiar un poco lo que fue el reinado de Felipe IV, sino recordemos que en el siglo XVII, ¿verdad? La presencia del Renacimiento y del barroco, el mismo Diego de Velázquez era un pintor barroco, ¿no? Y entonces el cuento trata pero las Meninas, de manejar un poco el estilo, como tú lo señalas, el lenguaje de la época, ¿no? Si uno mira un poco en las Meninas, ¿no? El ambiente pictórico de las Meninas, Velázquez es también como la especie de bufón que les muestra en el cuadro la representación que él tiene de lo que es la corte en ese momento, ¿no? Claro, es interesante que a pesar de ser un pintor cortesano,
un pintor de cámara, un pintor que fue contratado por Felipe IV para tenerlo allí, para que pintara a la familia real. A pesar de eso, Velázquez, de una manera muy interesante, introduce estos personajes humildes, estos personajes feos, estos personajes grotescos, los introduce. Por ejemplo, aquí en Las Meninas está, por ejemplo, María Bárbola, que era una enana hidrocefálica, es decir, con la cabeza grande. Además de enana, tenía la cabeza grande, era hidrocefálica, pero también introduce un enanillo allí, un enano que es de apellido Pertusato, ¿no? Nicolás de Pertusato se introduce, y luego Felipe IV le pide a Velázquez que le decore el alcázar de cacería, es decir, en la Sierra de Guadarrama él tenía una especie de castillo donde llegaban cuando se iba de cacería con su gente, y le pidió a Velázquez que le decorara, y Velázquez llenó ese alcázar, lo llenó de bobos de Coria, de personajes humildes, ¿no? Es interesante cómo Velázquez impuso esta mirada sobre estos personajes humildes, despreciados por la realeza de alguna manera, pero que los poderosos de la época siempre tenían en los castillos para burla, para juego de los hijos, ¿verdad? En este caso de la hija Margarita de Austria, ¿no? Se confirma de que el arte, una de las características del arte es ser clandestino, ¿no? De llevar una clandestinidad dentro, ¿no? Y fíjate que incluso el cuento tuyo, el texto responde a esa clandestinidad, ¿no? Claro, clandestinidad, porque es posible que en la época nadie se dio cuenta de ese elemento subversivo que estaba introduciendo Velázquez en sus cuadros, esos personajes que le está metiendo allí, ¿no? Y que la misma nobleza, los mismos reyes terminaron colgando en las paredes de sus cuadros, ¿no? Era como si no se dieran cuenta de lo que estaba pasando allí, ¿no? O sea que lo de García Márquez, fíjate, no es gratuito, ¿no? Que los poderosos hayan comprado sus obras, con la diferencia de que los poderosos se las apropiaron. Es otra cosa. Porque de alguna manera, ¿quiénes eran los bufones? Los bufones eran personajes deformes, eran los enanos, los negros, por ejemplo, los borrachos, gente pobre, gente que era recogida a cambio de ropa vieja, a cambio de comida o a cambio de un cuarto para dormir. Debían hacer reír a la nobleza. Incluso eran llamados hombres de placer, así se llamaban, hombres de placer o graciosos, ¿no? Y este es el papel que de alguna manera los bufones van a cumplir, ¿no? En la Edad Media, en el fondo los escritores seguimos siendo un poco bufones, ¿no? Incluso en la Edad Antigua, por ejemplo, hay un personaje que está allí como para hacer reír en la guerra de Troya, por ejemplo, que se llama Tércites, pero que también este personaje Tércites, que era como visco, era como medio jorobado, también este Tércites le decía la verdad a un personaje tan soberbio como Agamenón. Claro, el rey Agamenón le decía la verdad, siendo él el bufón. La diferencia estaría en que eran unas verdades un poco permitidas, ¿no? Pero hoy a los escritores no se nos permite decir las verdades que decimos, ¿no? Entonces lo hace que el arte sea mucho más peligroso, tan clandestino como peligroso para cierta gente, ¿no? Pero ¿qué se va a hacer? Y una cosa interesante, y es que para la época el ser pintor no era reconocido como una profesión artística. No, los pintores para la época de Velázquez eran simples criados, simples artesanos. Es decir, Velázquez luchó. Como los músicos eran simples empleados que tenían los reyes. Entraban por la puerta de la cocina. Correcto. Y muere Velázquez sin reconocimiento. El reconocimiento que le dan es póstumo. Todo el reconocimiento que le dan una orden de caballero que le dan, pero ya estaba muerto cuando se dan cuenta que tenían un genio allí y no se habían dado cuenta, ¿no? Y después, ¿quiénes rescatan a Velázquez? ¿Quiénes al final le dicen al mundo que Velázquez es grande? Van a ser los impresionistas, ¿no? Por ejemplo, Manet
llegó a decir que era el pintor de los pintores, que era el genio más grande de la pintura, era Velázquez, ¿no? A pesar de todo eso, de haber sido un pintor de cámara, ¿no? Un pintor para pintar a la familia real, pero que supo introducir allí estos elementos revulsivos, estos elementos revolucionarios, ¿no? A partir de la figura de los enanos y de los bufones, ¿no? Entonces fíjate lo que hace un cuento, ¿no? Podríamos decir que un cuento es como una ventana. Claro. Empezamos a hablar de tu cuento y terminamos metidos allá. O sea que cumple, por lo menos el tuyo cumple esa función, ¿no? De expandirnos el mundo. Pero fíjate tú entramos por ahí. que tus ventiladores son esos bufones también. Bueno, Porque de pronto están, ¿qué es lo que lo hace, qué es lo que los hace bufones? El ser ventiladores. Claro. Porque si tú los hubieras puesto a hablar como personas normales, Sí. el cuento no extraña, pero lo que extraña el cuento es que sean unos ventiladores, y sobre todo unos ventiladores descompuestos, Con ciertas que ya no sirven, características y ¿no? todo, ¿no? Entonces, de alguna manera esos ventiladores son bufones. Son bufones.